verdad es que yo a veces sospecho también que el problema es la mosca para algunos, ¿no? Y eso está bastante claro. Pero fuera de las ironías que uno puede decir, sí, ya está, déjela que ya está muerta, aunque con la mosca nunca se sabe. Digo, fuera de las ironías que uno puede desplegar frente a tanto patetismo y a tanta actuación desvergonzada, inverecunda, creo que el asunto es ir a los bifes, ir a la letra de la ley y qué pasa con esto que se está diciendo, si hay medios que pueden desaparecer, si la adecuación presentada en su momento fue acorde con lo que se presentó ahora. Martín Sabatella, titular de la AFCA. A ver, hay varias cosas. Hay una cantidad de cuestiones que yo no creo que valga la pena ni siquiera contestar, porque está claro que es parte de un plan, una maniobra de todos estos años para evitar cumplir la ley, desvirtuar los objetivos de la ley. Lo hicieron antes de que salga la ley, lo hicieron cuando querían declarar la inconstitucionalidad de la misma y lo siguen haciendo ahora. Dijeron que la ley venía a callar las voces, todo lo contrario, lo dijo la propia Corte cuando define la constitucionalidad, que no hay posibilidad de garantizar la libertad de expresión si no se regula el mercado de la comunicación audiovisual, porque la voracidad del mercado, la concentración, las posiciones dominantes, las tendencias monopólicas lesionan esa libertad de expresión, por lo tanto que es importante tener una regulación, se dice en todo el mundo lo mismo. Digamos, lo dijo el relator de Naciones Unidas también para la libertad de expresión, no hay democracia profunda si no se democratiza la palabra, no hay democratización de la palabra si no hay libertad de expresión, no hay libertad de expresión si no se le pone un freno a la voracidad que tiene naturalmente cualquier empresa en el mercado. Con cualquier producto pasa lo mismo y la diferencia es que esto no es un producto, porque la comunicación es un derecho garantizado por ley, esa misma ley que se declaró constitucional, y el Estado tiene que garantizar ese derecho. Estamos hablando de la esencia de la democracia, la información, la comunicación, la libertad. Entonces no hay libertad de la palabra si no hay regulación. Esto ya está clarísimo y la ley es constitucional de punta a punta. Después, no se viene a desguazar nada, nadie viene a desguazar nada, nadie viene a desarmar nada. Venimos a hacer cumplir la ley y punto. Cuando la presidenta me convocó, y para mí fue un gran honor en ese momento, y lo sigue siendo, me dijo, hacer cumplir la ley sin privilegio ni excepciones para nadie. Y eso es lo que estamos haciendo. Cumplir una ley de la democracia votada por amplia mayoría, una de las leyes más debatidas y discutidas tanto en la militancia de la comunicación social como en el Parlamento y en los foros en todo el país. Pero ya ese debate también es viejo, ya está claro que la ley es constitucional. Entonces, ¿qué pasó? Viene el Grupo Clarín, después de que la ley es constitucional, y presenta su plan de adecuación voluntaria. Nadie puede decir que el AFCA no le dio a Clarín todas las posibilidades de adecuarse voluntariamente. De hecho, tuvieron que retomar la presentación que hizo su socio minoritario Fintech el 5 de diciembre, porque la fecha del 7D, que también dijeron que era una cosa que no funcionaba, funcionó. El 7D fue el límite. Tuvieron que retomar el 5 de diciembre lo que había presentado su socio para poder hacer la adecuación voluntaria. Nosotros lo tomamos como válido. ¿Por qué? Para mostrar claramente la voluntad del AFCA de que puedan cumplir con la ley, que es lo único que queremos. Si lo hacían voluntariamente, mejor. Y es más, ese plan de adecuación lo aprobó el AFCA. Y lo aprobó porque presentan 6 unidades de negocio que están dentro de los límites que la ley establece. Básicamente, ¿qué busca la ley? Que no haya una escala de negocios de una empresa que le genere una estructura de costos, que le dé ventajas comparativas y que le permita entonces tener práctica desleal o competencia desleal en el mercado. Que todo el mundo tenga un tamaño que la ley establece como razonable para que no haya un gigante toma todo que no permita la existencia de otro. Clarísimo. Para garantizar la libertad. Entonces nos presentan las 6 unidades. Las 6 unidades cumplen. Entonces dijimos muy bien y lo aprobamos. Y por unanimidad fue aprobado. Por lo tanto, el plan de adecuación se aceptó, el plan de adecuación fue aprobado. Y es otra mentira la que dicen que desaprobamos ahora lo que habíamos aprobado antes. Nada que ver. No hemos desaprobado lo que habíamos aprobado antes. Lo que aprobamos antes eran 6 unidades de negocio y 6 empresas que tienen que cumplir con la ley, que tienen que ser separadas, que tienen que estar divididas, que son distintas, que están en el tamaño adecuado. Después de eso tenían que traer los nombres, para que se entienda. Dijeron, estamos excedidos. Nos dijimos, es verdad, que es bueno que lo reconozcan. Tenemos que adecuarnos, es correcto, ya era hora que lo reconozcan. Vamos entonces a construir 6 empresas. Muy bien, porque no pueden dárselo a una porque esa también está tan excedida. Son tan grandes que tienen que surgir 6. Correcto, lo aprobamos. Ahora tienen que traer los nombres, o sea, a quiénes se lo van a vender, o si se van a dividir, o si lo van a transferir. Y ese es el proceso que después empezamos a estudiar. Estudiamos el proceso, empezaron a traer los nombres en marzo. Presentaron en noviembre, lo aprobamos en febrero. En marzo empezaron a traer los nombres y eso es lo que estudiamos desde el AFCA con los equipos técnicos y jurídicos para estudiar a ver cómo era esa ahí es donde están las objeciones. Y acá es donde entramos el problema.
Una aclaración también, que ya lo dije 1000 veces, el AFCA no viene a expropiar nada, no viene a intervenir nada, viene a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley y punto. Y tampoco viene a elegir ni comprar nada, porque lo que hace el AFCA es concurso, por lo tanto cualquiera que cumpla con los requisitos concursa. ¿Y quién gana un concurso? El que gane ese concurso. El AFCA y el Estado no elige nada. Entonces, presentan los nombres. ¿Qué dicen básicamente? Que la unidad 1 y la unidad 2, que son las dos más importantes, una, para que se entienda, es donde está TN y donde está Canal 13, que dicen que va a desaparecer, no entiendo por qué, que también dijeron que no iba a haber más tal periodista, tal otro, mentira también dijeron que no iba a haber, esto lesionaba la fuente de trabajo, mentira. Cuantos más unidades comunicacionales surjan, más trabajo, como está pasando con la aplicación de la ley, con las cientos de nuevas radios, canales, productoras que hay en todo el país, que lo podemos ver otro día, que ha generado ya más de 100.000 puestos de trabajo en forma directa o indirecta, no por lo que hace el AFCA, sino por lo que hace todo el Estado, con todos sus organismos públicos en materia de transformación de la comunicación. Pero volviendo al tema, entonces dicen, la unidad 1 es esta, TN, Canal 13, algunas cosas más, la unidad 2 es Cablevisión, y la mayoría de Cablevisión, porque todo tampoco lo pueden tener, porque excede el 35% de la cuota de mercado. Las dos más importantes. Entonces dice, esas las vamos a dividir, dice. Entre los 4 socios de Clarín más importantes, dicen, una va a estar Pagliaro y Aranda, y en la otra va a estar Manieto y Ernestina Herrera de Noble. Nosotros dijimos, pues puede ser, cualquier ley antimonopólica del mundo permite que te dividas. Vos sos socio de él, llegó una ley, no pueden tener tamaño, se dividen. Uno se queda con una parte, otro se queda con otra parte. Le dijimos que está bien. Y sonaba feo, ¿no? Puedo decir, ¿cómo puede ser? ¿Estarán dividiéndose de verdad? Pero si se dividen de verdad, está bien, si nosotros venimos a hacer cumplir la ley. Entonces podía estar. Ahora, lo que pasa es que la división tiene que ser de verdad. Si vos decís que te vas a dividir, te tenés que dividir. ¿Y entonces qué dice la ley? En el artículo 48 dice que las empresas no pueden tener sociedades, no pueden compartir los socios de esas empresas, no puede haber integrantes de una empresa y otra, vinculación societaria, no pueden ser socios comerciales en otras empresas de la comunicación o no. Y lo dice así el artículo 48, lo dice concretamente, dame un segundo más, pero dice, por ejemplo, previo a la adjudicación de licencias o a la autorización para la cesión de acciones o cuotas partes, se deberá verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos de integración vertical o horizontal de actividades ligadas o no a la comunicación social. Bien, eso está claro, porque habían objetado que eran empresas que no eran de la comunicación, no importa, la ley dice eso. No pueden tener sociedades comerciales. Por eso nosotros ni siquiera pensamos cuál es el objeto de esas empresas, el objeto que quieran, porque no pueden. Entonces, ¿qué pasó? Eso es una parte. Ellos dicen que se van a dividir ahí. Lo otro dicen que van a vender señales, ¿no? ¿Por qué? Porque primero querían quedarse con señales. Le dijimos, no señores, ustedes no pueden quedarse con las señales, porque son titulares de esas señales o controlantes de esas señales, la ley lo prohíbe, tienen que venderlas. Dicen que nosotros nunca le dijimos lo que pasaba, mentira. Fuimos y le dijimos, señores, acá hay un problema en la división, volvamos al primer punto, la unidad 1, unidad 2. Acá hay un problema, aparecen en los nombres que ustedes presentan, en los fideicomisos que administra la unidad 2 y en el fideicomiso que administra la unidad 1, aparecen abogados, o sea, los fiduciarios, los administradores, abogados de 2 estudios jurídicos, de Sáenz Valiente y de Camerini, uno en Estados Unidos, otro en Argentina, no uno administrando una cosa y otro administrando la otra, con socios cruzados, todos cruzados, administrando un fideicomiso y otro fideicomiso. Le dijimos, miren que acá hay un problema, se lo presentamos, dijimos, tienen que contestarnos sobre esto. ¿Qué nos contestan? Los abogados están trabajando a título personal, profesionales que trabajan a título personal, no tienen relación comercial, no hay sociedades comerciales entre ellos, comparten el estudio jurídico, comparten el escritorio, la heladera del estudio jurídico, donde guardan el café, o como si fueran 2 abogados que comparten el alquiler de un estudio. Claro. Que no hay, mentira, los estudios jurídicos estos son sociedades, una es una SRL, son sociedades comerciales constituidas como tales. Entonces son socios de esos estudios jurídicos y tienen indiscutiblemente intereses, pero además dicen, no, es el ejercicio de la profesión. A ver, es como 2 médicos pueden ejercer uno la profesión y compartir un consultorio, y eso puede ser. Ahora, si tenés una clínica, esos 2 médicos, tenés una sociedad comercial, son 2 cosas distintas. 2 médicos trabajando a tener una clínica, y tienen una actividad comercial. Pero en el argumento para defender a esos abogados, que evidentemente tienen intereses cruzados, además también no es ético,
porque un abogado no puede, por ejemplo, defender a una empresa que entra en quiebra y además el socio ser el síndico del mismo estudio jurídico. Pero supongamos, ellos argumentan que es una actividad que no hay actividad comercial. Y dicen, en la defensa de esos abogados cuando contestan, ellos dicen, miren, si fueran sociedades comerciales, si hubiera actividad económica compartida, o sea, si hubiera una actividad empresarial, entonces sí, porque hay incompatibilidad con el artículo 48 que yo acabo de leer. Entonces, para defender a los abogados, ellos dicen, si hubiera sociedades comerciales, sí. Entonces, en su respuesta misma, están demostrando que saben que no puede haber sociedades comerciales, en la respuesta misma dicen que saben que tienen que ser independientes, y para justificar que no son independientes, dicen que son abogados que trabajan independientemente. Ahora, además de demostrar que esos estudios jurídicos sí son sociedades comerciales, como ejercicio nosotros hagamos, olvidémonos de los abogados, olvidémonos de que si es verdad, capaz que tienen razón, no tienen razón, pero olvidémonos. Nosotros entonces le dijimos, entonces sociedades comerciales, está claro, ¿ustedes consideran que es incompatible? Sí, porque la respuesta de ellos lo demuestra. Muy bien, tienen 17 empresas, tienen 17 sociedades comerciales en Nueva Zelanda, en Panamá, en Estados Unidos y en la Argentina, donde no solamente en algunos casos esos abogados son todos socios también de otras empresas, ya no del estudio jurídico, lo que demuestra que era mentira, que esos abogados eran independientes entre sí, porque además comparten empresas esos mismos abogados, sino que olvidándonos de los abogados, Pagliaro, Aranda, Ernestina Herrera de Noble y Manieto comparten sociedades cruzadas en Panamá, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en la Argentina, ya no los abogados, por lo tanto está todo cruzado, y algunos también con los abogados que dicen que eran independientes. Por lo tanto vos tenés todos los componentes, los fiduciarios, los beneficiarios de los fideicomisos, los abogados, los dueños, los accionistas, por donde quieras, está todo cruzado, y eso es lo que presentamos con lujo de detalle, cuáles son las empresas en Panamá, cuáles son las empresas en Nueva Zelanda, cuáles son las empresas de Estados Unidos, cómo están cruzados entre ellos. La verdad es que lo podía haber explicado Roa, porque lo que hace Roa en Clarín, editorialista de Clarín, cuando dice que nosotros mentimos, en realidad nos está reconociendo todo. Yo creo que si en vez de haber hecho yo la conferencia de prensa, la hacía Roa, hubiese sido más práctico, porque era directamente ellos que conocen más que yo sobre Clarín. Porque reconocen absolutamente todo, porque no desmienten los vínculos societarios. Es más, ponen un caso donde dicen, no, pero bueno, ahí esa empresa es verdad, pero es la empresa que compró el departamento donde vive Manieto. O sea, digo, o sea, te está reconociendo que hay vínculos societarios, indiscutiblemente. Entonces dice, ellos mismos reconocen todos estos vínculos. Entonces, en el primer tema de vínculos societarios está absolutamente probado. Dicen que hay dos empresas, por ejemplo, en la defensa, que hay dos empresas que no están más. No puede ser, supongamos que hay dos empresas que no están más, hay que avisarles que tienen que ir a darles de baja. Porque cuando uno no tiene orden, te tienen que dar de baja. Pero supongamos que no están más. La incompatibilidad no es por la cantidad de empresas. Pues capaz que tienen razón, en vez de ser 17 son 15, no pueden tener ninguna. Ninguna, claro. Entonces, es absolutamente claro que tienen vínculos societarios, que por lo tanto la unidad 1 y la unidad 2 no cumple el objetivo de la división de verdad, de que no haya transferencia de recursos, que sean independientes. Pero ¿por qué además la ley? No es un problema de capricho. La ley busca que sean independientes para cumplir el objetivo esencial de la ley, que esas empresas compitan, porque tienen que competir, porque tienen que generar justamente la garantía de que haya pluralidad, diversidad, a favor de que todo eso esté presente. Martín Sabatella, vamos a dejarnos digerir un poco esto. Estas son las respuestas directas de Martín Sabatella con mucha precisión y contundencia. Vamos a ir a un corte en 678 y ya volvemos con el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella.